Hola, mi nombre es Hugo Escalante. Junto con mi equipo vamos a hablar del estrés en este video. La palabra estrés se deriva del griego stringere, que significa provocar tensión. Este término fue usado en 1936 por el médico austro-canadiense Hans Selye. Lo definió como una respuesta biológica no específica, estereotipada y siempre igual hacia algún evento, mediante cambios en el sistema nervioso, endocrino e inmunológico, de significado defensivo que él denominó como síndrome general de adaptación. El estrés no es una enfermedad, sino una respuesta fisiológica útil y eficiente que únicamente puede resultar nociva en determinadas circunstancias. El estrés no depende solo de los parámetros físicos de la estimulación ambiental, sino sobre todo de cómo los organismos perciben estos estímulos y cómo reaccionan ante ellos. El estrés es un fenómeno normal, pero cuando es prolongado, enferma. Además viene determinado por tres cosas: el estresor, tipo de estímulo, problema o situación; la evaluación del sujeto, cómo lo percibimos objetivamente, si nos parece grave, incapacitante o que pueda tener graves consecuencias. La interacción entre el estresor y el sujeto es la tercera parte. Tenemos que tener bien definido lo que es la ansiedad y el estrés. Por esta parte, la ansiedad puede ser entendida como una sensación de inquietud, temor o aprensión, como concepto psicológico ligado al denominado estado, que sería algo transitorio, o rasgo cuando se refiere a tendencias estables y pertinentes en el individuo que parecerían pertenecer más al campo de lo temperamental a lo genético. Como estado puede ser solamente un síntoma ligado a una situación específica. En la reacción de alerta del estrés, el estado de ansiedad se ubicaría precisamente más como estado que como rasgo. En esa línea conceptual, quienes tengan más ansiedad como rasgo estable posiblemente pueden ser más vulnerables ante las situaciones de estrés. Una tarea deseada, agradable y fácil produce un estrés saludable, positivo o eustrés. Por el contrario, una demanda no deseada, desagradable, difícil y prolongada significa un estrés no saludable, negativo o distrés. El carácter de estrés saludable o nocivo no depende solamente de la tarea, sino de la interpretación del sujeto. Una invitación a bailar puede resultar embarazosa y ridícula para una persona, o posibilidad de placer y exhibición y galanteo para otra. Así, el estrés no siempre es malo. Todos siempre tenemos un poco de estrés, pero exceso puede provocar un trastorno de ansiedad. Hola, soy Berenice. Y bueno, dándole continuidad al tema, ahora que ya sabemos lo que es el estrés y los tipos de estrés que existen, podemos hablar sobre las situaciones de estrés. Todo va a surgir cuando ocurre una situación nueva, la cual nos va a exigir cierto cambio. Esto va a provocar una incertidumbre en nosotros, ya que no sabemos lo que puede pasar, y es así como comienza a manifestarse el estrés. Este estrés va a provocar en nuestro organismo ciertas alteraciones biológicas, las cuales lo van a obligar a trabajar más para poder regresar a este estado de equilibrio. Cuanto mayor tiempo estemos expuestos a esta situación, mayor va a ser el desgaste de nuestro organismo. Y bueno, existen diferentes tipos de intensidad ante el estrés. Algunas situaciones pueden ser menos intensas y va a ser más fácil para nosotros regresar a nuestro estado de equilibrio. Sin embargo, pueden existir otras que son muy intensas, y esto es debido a que son muy recurrentes o que están presentes por un tiempo muy prolongado. Es aquí cuando comenzamos a observar los trastornos en el organismo. Existen tres fases de respuesta al estrés. La primera fase es la fase de reacción de alarma. Bueno, aquí se presenta esta situación estresante y lo que hace nuestro organismo es actuar automáticamente para dar esta respuesta, ya sea para entrar en acción o para huir de la situación. Nuestro organismo entonces comienza a liberar ciertas sustancias como es el cortisol y la adrenalina, y esto va a provocar manifestaciones típicas como es la sequedad de la boca, pupilas dilatadas, sudoración, tensión muscular, taquicardias, aumento en la frecuencia respiratoria. En fin, son una serie de cambios que nuestro organismo sufre en ese momento. También existe una activación psicológica, la cual la podemos observar porque hay un aumento en la atención y la concentración ante esa situación. Esta fase no dura mucho tiempo, pasa muy rápido. La segunda fase es la fase de resistencia. Aquí tiene que ver que la situación estresante se ha prolongado un poco, lo cual genera que nuestro cuerpo entre en esta fase de resistencia activa para evitar lo que es la fatiga y de cierta forma darle una estabilidad
para reducir la situación y que nuestro organismo regrese a este estado de equilibrio. Y la última fase es la fase de agotamiento. Aquí la situación estresante continúa, incluso se puede volver más intensa y puede superar nuestra capacidad de resistencia. El cuerpo ya no aguanta y comienzan a observarse lo que son las alteraciones psicosomáticas. Primero tenemos que reconocer qué situaciones son las que nos están produciendo este estrés. Y aquí influyen muchos factores, como pueden ser los estímulos externos y los internos. En los estímulos externos pues son todas las situaciones que se dan en nuestro entorno, y los estímulos internos tienen que ver más en cómo está nuestro organismo y cómo se comporta. Estos estímulos también pueden ser de mayor intensidad o menor dependiendo de la situación en la que nos encontremos. También podemos mencionar que existen fuentes básicas que provocan el estrés, las cuales son tres. Son nuestro entorno, nuestro cuerpo y nuestro pensamiento. Entonces podemos decir, con todo lo ya mencionado, que las situaciones estresantes van a producir una reacción fisiológica en nuestro organismo, pero también va a provocarnos ciertos pensamientos, los cuales se van a convertir en emociones, y estas emociones se van a traducir en conductas. Estas conductas son las formas en las que nosotros actuamos sobre una situación estresante. Cada quien va a reaccionar de diferente forma. Esto depende mucho de nuestras experiencias vividas y de cómo nosotros afrontemos esa situación. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que evaluar qué tan eficaces son nuestras respuestas ante estos estímulos estresantes. Y si no nos dejan nada bueno y al contrario nos están dañando, podemos comenzar a buscar alternativas para poder manejar el estrés de una forma más eficiente y que no nos perjudique a nuestra salud. Hola, mi nombre es Brian Suárez y les voy a hablar de cómo podemos reconocer si estamos estresados. Bueno, lo primero es que debemos de estar atentos y observarnos a nosotros mismos, ya que existe una serie de síntomas a corto y mediano plazo que son indicadores de estrés. Los más comunes son los siguientes. Tenemos los síntomas cognitivos, que puede ser pérdida de memoria, incapacidad para concentrarse, juicio pobre, ver solo lo negativo, pensamientos ansiosos y apresurados y preocupaciones constantes. También tenemos lo que vienen siendo los síntomas emocionales, que son cambios de humor, irritabilidad, agitación, incapacidad para relajarse, sentirse abrumado, sensación de soledad y aislamiento y depresión e infelicidad general. Bueno, también tenemos lo que viene siendo síntomas físicos, que son como por ejemplo podrían ser los dolores de cabeza, diarrea o estreñimiento, náuseas y mareos, dolor en el pecho, palpitaciones rápidas, pérdida o disminución de deseo sexual, frecuentes enfermedades respiratorias. También tenemos los síntomas conductuales, que como puede ser comer de más o de menos, dormir de más o de menos, aislarte de un grupo social, usar drogas, cigarros o alcohol para relajarse, y hábitos nerviosos como podría llegar a ser el de morderse las uñas. Posteriormente esto nos ayudará a realizar un diario de estrés, ya que esta actividad nos puede ayudar a identificar los valores de estrés que están apareciendo actualmente en nuestras vidas y la forma de tratar con ellos. Lo que se recomendaría es que cada que se esté estresado, te sientas estresado, puedas anotar lo siguiente. De primera instancia sería qué causa tu estrés, cómo te sientes tanto de manera como emocionalmente y cómo actuaste, qué fue lo que hiciste al respecto. También esto se puede utilizar en un diario libre o algún formato de autorregistro como los siguientes que les voy a mencionar. Tenemos primero tenemos que identificar cuál es la fuente de estrés, con qué frecuencia semanal se produce, se vendría siendo con qué frecuencia se dan este tipo de eventos, qué pienso cuando estoy en la situación de estrés, qué es lo primero que me venga en mente, qué sentimientos son los que lo provocan, qué es lo primero que siento de manera emocional y qué es lo que suelo hacer, cómo reacciono ante esta situación. O a otra actividad, la que podemos llamar me observo y me doy cuenta. Bueno, tenemos situaciones que describen brevemente el suceso. También pensamientos, que sería qué pensé, qué reflexiones hice, qué sueños o fantasías se me disparan, etc. Como también qué sensaciones corporales tuve, como podrá llegar a ser sed, dolor, tensión, etc. También tenemos sentimientos, qué sentimientos y emociones experimenté, que podría ser como un enojo o un miedo. También tenemos las conductas, qué hice, cómo lo hice, qué movimiento realicé, qué me dije, etc.
y también la parte de los resultados obtenidos, que vendría siendo solución, evadí, resolví, arreglé, compliqué, destruí, empeoré o mejoré, etc. Hola, soy Lu. Les voy a platicar un poco de la respiración. Con lo antes mencionado por mis compañeros, es muy posible que podamos identificar patrones más o menos regulares en cuanto a las situaciones, pensamientos, emociones, conductas y todas esas situaciones que intervienen en nuestro estrés. Ahora, vamos a identificar aquellos factores en los que podemos tener cierto control, empezando por lo más básico y fácil de entrenar, que es nuestro cuerpo, en este caso, la respiración. Nuestro modo de respirar refleja nuestro nivel de tensión. Cuando estamos furiosos, respiramos rápidamente. Cuando sentimos miedo, aguantamos momentáneamente la respiración. Si algo nos sorprende, respiramos sofocadamente. Si algo nos fastidia, resoplamos. Por el contrario, suspiramos profundamente cuando sentimos alivio. Cuando estamos tranquilos y relajados, nuestra respiración es plena, rítmica y calmada. Para comprender la relación entre relajación y respiración, vamos a examinar más detenidamente el proceso. Las personas respiramos obviamente gracias a los pulmones, pero estos no ejecutan el trabajo de inhalar y exhalar el aire. Este trabajo lo realiza la caja torácica y el diafragma. La respiración relajada comienza con el diafragma cuando inhalamos y el diafragma empuja hacia abajo y hacia afuera, y los pulmones se inflan con la entrada del aire. Cuando exhalamos, los músculos del diafragma se relajan y ascienden, forzando a salir el aire. Esta respiración es mucho más adecuada. Pero la pregunta es, ¿siempre respiramos a través del diafragma? La respuesta es no. Generalmente no hacemos trabajar a nuestro diafragma. Las condiciones de vida actuales con frecuencia favorecen el desarrollo de malos hábitos de respiración. Ropas ajustadas, ritmos de vida acelerados, situaciones de estrés colaboran en producir patrones de respiración caracterizados por un ritmo acelerado y superficial, de escasa intensidad. Solo utilizamos una pequeña parte funcional de nuestros pulmones, la parte superior, facilitando la respiración eminentemente torácica, en la que el diafragma apenas se interviene. Esto provoca una menor oxigenación de los tejidos, un mayor trabajo cardíaco y una intoxicación general del organismo. Cuando estamos estresados, respiramos con rapidez, tomamos aire en menor cantidad, pero más deprisa y con menor profundidad. Seguimos tomando el oxígeno que necesitamos, pero de este modo el organismo consume más energía de lo que haría normalmente. El objetivo de las técnicas de respiración es facilitar el control voluntario de la respiración y automatizarlo para que pueda ser mantenido en situaciones de estrés. Si podemos calmarnos ante una situación estresante, respirando despacio y profundamente, seremos más eficientes en cuanto al gasto energético de nuestro cuerpo. Yo lo único que podría decir es, si no sabes qué hacer, solo respira. Mi nombre es José y algunos de mis compañeros ya explicaron la definición de lo que es el estrés. Ya también mencionaron algunas características y mencionaron cómo nos afecta. En mi caso te voy a mencionar algunas técnicas de relajación, cómo es que nosotros podemos actuar para controlar específicamente el estrés, ya que esto causa una sensación de ahogo, una incomodidad y dificultad para respirar. Pero esto se puede controlar con algunas técnicas de respiración. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de la respiración diafragmática o abdominal. Para practicarla debemos colocarlos en una postura cómoda, ya sea sentado en un sillón o acostados. Cerramos los ojos y debemos de tener un lugar donde no tengamos estímulos que nos puedan afectar. En primer lugar, vamos a llevar el aire, nuestro oxígeno que inspiramos hacia nuestro estómago. Por ahí vamos a poner dos manos, una en el estómago y otra en el pecho. Y hacemos lo siguiente. Vemos cómo se eleva la mano que está por debajo. Posteriormente vamos a llevar vamos a llevar el oxígeno a esta zona donde se junta el estómago y el pecho.
Y por último, vamos a llevar el oxígeno a nuestro pecho. Por último, las hacemos las 3 a la vez. Esto nos ayuda a controlar esos momentos de estrés. Sin embargo, también lo podemos hacer cuando estemos específicamente en una ocasión en donde estemos molestos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, quizás recordemos los comerciales de los años 90 del Canal 5, donde te mencionaban que respiraras profundamente y contaras hasta 10. Eso efectivamente funciona. Usted lo puede utilizar cuando esté en una situación de esta manera. Otra técnica es la relajación muscular progresiva. Y quizás cuando entraste al curso SERIMS, recuerdas que te dieron este tipo de técnica en la cual te pusieron música relajante y desde la punta del pie primero la tensabas y luego la relajabas. Subías a cada uno de tus músculos recorriendo las rodillas, los muslos, después subías a la parte o la región abdominal, a los brazos, al pecho, los músculos del rostro, y mientras lo hacías también aplicabas la técnica de respiración que mencionamos anteriormente. Hola, mi nombre es Yuritzia Mesa y al igual que mis compañeros continúo con el tema del estrés, en este caso con técnicas de visualización o imaginación guiada que van muy de la mano con técnicas de relajación y respiración. Para empezar, decimos que imaginamos todo el tiempo, constantemente estamos imaginando. Lo más común de imaginar son cosas negativas, como inseguridad, desconfianza, fracasos, enfermedades. Nos anticipamos a situaciones negativas. Lo ideal sería tener pensamientos positivos o visualizaciones positivas que nos lleven a fabricar sustancias que nos hagan sentir bien, como por ejemplo los neurotransmisores de la serotonina. Esta técnica de visualización fue utilizada en 1971 por el doctor Carl Simonton, que hacía que sus pacientes enfermos se visualizaran saliendo de esa enfermedad, recuperándose. Siempre pensamos a futuro, constantemente estamos pensando en lo que puede suceder. Si lo hacemos de manera inconsciente, lo podemos llevar a nuestro consciente. Las técnicas basadas en la imaginación proponen la visualización mental de situaciones y emociones, lo que supondría que pensamientos positivos nos traen resultados positivos y pensamientos negativos suponen resultados negativos. El uso de estas técnicas nos ayudan a superar obstáculos, alcanzar metas y ampliar el conocimiento de nosotros mismos. El objetivo sería como controlar el dolor, la curación de enfermedades y afrontar pensamientos negativos como ansiedad, estrés y depresión. La imaginación depende de cada persona. En este caso, por decir, para llevar a cabo la visualización guiada, pues se da mediante instrucciones verbales y donde se introduce a las personas dentro de su organismo a experimentar tranquilidad, sosiego y relajación mediante las técnicas que ya vimos anteriormente de relajación y respiración. Para las personas que no son muy dadas a imaginar cosas, podemos empezar con un entrenamiento sobre los sentidos, por decir, en la vista, pues que se imaginen, no sé, quizás en un campo, o que se imaginen un árbol, cosas simples. Al oído, por decir que se imaginen el sonido de los pajaritos, al olfato, algún aroma que los remita a alguna situación. En el caso para trabajar otros tipos de visualización, pues tenemos la visualización de la naranja, que es imaginarse con una naranja, cómo la siente, cómo la huele, el sabor y esas cosas. Visualización del paisaje, que sería básicamente imaginarnos un paisaje. La descripción de una habitación, donde podemos imaginarnos en una habitación solos o con más personas, en un lugar especialmente tranquilo. Técnicas con la luz blanca y del día perfecto, por decir, en el día perfecto pues imaginamos nuestro día ideal, y todo esto nos va a llevar a un proceso de relajación constante.